¿Cómo garantizar nuestra hegemonía mundial? ¿Cómo saberlo todo para predecirlo y controlarlo? Bien podrían ser preguntas que actualmente se haga Donald Trump, pero quien realmente buscaba esa respuesta era otro presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Antes de asumir, ya en 1959, Kennedy convocó a los denominados arturianos, 12 hombres que, como él y su hermano Robert, eran en su mayoría de ascendencia irlandesa, para crear la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DIA, por sus siglas en inglés, y así buscar la manera de prever, manipular y garantizar el no avance del comunismo, y más aún, del socialismo votado en las urnas. Camelot fue el nombre escogido para el sueño de Kennedy en homenaje al mítico McCarthy, primer monarca católico de Irlanda, un conquistador que poseía al menos 2 armas secretas: la sabiduría magnánima, la clarividencia también, era capaz de ver el futuro, y el acero imbatible de su espada. Una tarea que implicaba, este plan Camelot, ¿no?, capacidad de predicción sociológica, de intervenir en las masas. Y así surge entonces este proyecto, Camelot, puesto a prueba nada menos que en nuestro país, donde mediante investigaciones universitarias, estudios sociológicos y antropológicos, y también ahí otros cientistas políticos y sociales, bueno, se escondía un silencioso plan de espionaje que bien parece el antecesor de los actuales algoritmos, que silenciosamente recaban nuestra información, nos controlan, nos manipulan. ¿Qué ocurre cuando Camelot queda expuesto como un experimento que tuvo a nuestro país como laboratorio? Bueno, la ex diputada comunista María Maluenda descubrió la pantomima: destapar el plan Camelot para esconder el plan Camelot. Y estamos esta tarde en Frecuencia Literaria con el autor del libro Camelot, publicado por Seibo Ediciones, Dauno Totorotaulis, periodista, escritor y editor, además de guionista y documentalista. Dauno Totoro, un placer tenerte nuevamente acá. Muchas ya gracias. Como autor de tu famoso Camelot. Dauno, nosotros lo hablamos cuando nos trajiste el año pasado, las novedades, las publicaciones de Seibo Ediciones, un libro que ya viene dando vueltas hace un rato y que es más vigente que nunca, cada ¿no? vez más. Y hablemos un poquito de cuánto tiene relación con lo que se ha hablado hoy como la doctrina Monroe, que es el corolario finalmente, claro, de Donald Trump a la doctrina Monroe. Bueno, tiene mucho que ver. En el fondo, si uno analiza cómo ha sido el proceso de penetración y de control hegemónico del imperio, digamos, norteamericano, no solamente del imperio político a través de su Estado, sino que del imperio representado por las grandes corporaciones, que ya ni siquiera son de Estados Unidos, sino que son multinacionales, ¿no? Uno se da cuenta que ha habido varios caminos que son paralelos, son complementarios, se retroalimentan, se cruzan también en el camino, para generar esta condición de hegemonía hemisférica, en algún momento disputada también a nivel mundial. Y estas doctrinas, como la doctrina Monroe, como los planes de desarrollo implementados a través del Banco Mundial, del FMI, y planes más secretos de dominio, como el plan Camelot, o más secretos todavía, o sea, no más secretos todavía, sino que más agudos, como los asesinatos dirigidos por la CIA, o los secuestros de personeros a nivel mundial, etc. Todo se combina, todo está coordinado, todo es parte de un mismo procedimiento que apunta a conseguir lo que se llama la Pax Americana, ¿no? Es decir, un estado de... la paz de los cementerios, ¿no? La paz del silencio. La paz que significa el cero oposición, donde no haya ninguna capacidad de respuesta a esta arremetida del imperio que ya tiene siglos. Y esto además surge cuando estábamos hablando, ¿no?, antes de que asumiera como el presidente número 35, Kennedy, en Estados Unidos, de toda esa gloria que sentían además, pensando en mediados del siglo XX, la gloria que sentía Estados Unidos como el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto también de donde surge Camelot. Es el comienzo de la Guerra Fría. Exacto. ¿No? Donde... es el momento en que se levanta, se alza, digamos, un potencial contrincante que amenaza a esta Pax Americana, donde hay que fortalecer, digamos, los mecanismos de control del hemisferio donde ya está instalado el imperio norteamericano. Europa está sometida, completamente sometida. Europa ha sido conquistada por los Estados Unidos, ¿no? En realidad, esa es la gran victoria de Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial.
porque si tú evalúas quiénes derrotaron a los nazis en términos de fuerza militar, bueno, fueron más los soviéticos que los norteamericanos, ¿no? Pero la gran victoria es la dominación completa, el sometimiento económico, financiero, militar, cultural de Europa por parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces es el momento en que se enfrentan estas dos formas de ver el mundo, estas dos grandes potencias, y hay que reavivar, reestructurar y redefinir, digamos, cuáles son los mecanismos de enfrentamiento con los cuales se detiene, se vence y se demuele, digamos, el gran enemigo, este oso, ¿no? que se alza hacia el oriente. Y bueno, finalmente triunfa. De hecho, al final del libro habla de los zarpazos, o más bien, sí. ¿Cómo tiene un nombre eso de...? Grizzly, el tipo los grizzly bears. Eso, los típicos osos americanos, que de tierno no tienen nada. A ver, es una novela. Estamos hablando de que el género propiamente tal, como está narrado y escrito, es una novela o un thriller, ¿no? Como subgénero de espionaje, por supuesto, mucho chequeo y contrachequeo, toda una comunidad de inteligencia, de América entendida también como todo el continente y lamentablemente este término del patio trasero, o Chile como el laboratorio. Pero acá estamos hablando de más que inspirado en hechos reales o basado en hechos reales. Y la figura que nos cuenta, y ahí vamos a ir quizás a un alter ego literario, es un periodista de investigación defenestrado, tuvo una situación ahí curiosa, que se llama Federico Hellström, sueco-mexicano, tiene vínculos también con Chile por el pasado de sus padres y también de la diputada María Maluenda, ¿no? Diputada comunista casada con el querido Roberto Parada, madre además de José Manuel Parada. Todo eso es real y hay otros personajes que son reales. Esto también es parte de tu historia, porque tú me contabas fuera de micrófono la otra vez cuando conversamos que a ti te dieron unos documentos, la misma María Maluenda, el mismo 2011, al igual que el personaje del libro, y comenzaste a escribir este libro. ¿Por qué novela y no un reportaje de investigación periodística propiamente tal? Bueno, eso yo me lo pregunté durante mucho tiempo, ¿no? O sea, cómo abordar, digamos, Sí. este tema que era tremendamente complejo. O sea, partiendo del comienzo, a mí me llama María Maluenda, a quien yo conocía, digamos, por relaciones familiares, cuando ella ya estaba muy enferma, ¿no? Meses antes de morir, Claro, ¿no? meses antes de morir. Y yo la voy a visitar, cosa que no hacía muchísimo tiempo, antes de que muriera mi abuela, qué sé yo. Y me dice que ella durante muchos años guardó cierto material que había acumulado desde aquella época antigua en la que ella había sido diputada del Partido Comunista La década del 60. en la década del 60, y había sido parte de un comité de investigación de la Cámara de Diputados que investigó un proyecto de penetración de inteligencia norteamericana en Chile, ¿no? Con el paso del tiempo, ella me contaba esto, Perdona, ¿no? ¿tú sabías de esto? No. ¿Nunca habías escuchado del Plan Camelot? Nunca había escuchado hablar de esto, Ya. ¿no? Y eso que es un tema que, o sea, es un área en la que yo más o menos me he manejado a lo largo del tiempo, por eso te preguntaba. ¿no? Bueno, pero yo en ese momento todavía no entendía, ¿ya? 2011. 2011. Y ella me dice que había acumulado material, que durante muchos años guardó las actas de esta comisión investigadora, que luego desaparecieron estas actas, y que luego le había llegado a ella un montón de material escrito a mano, digamos, y además que estas actas... Mira, lo que pasa es que estas actas tú hoy las puedes encontrar en la página web de la Cámara, ¿ya? Del Parlamento. La biblioteca del Congreso. La biblioteca virtual del Congreso. Ya, el archivo. Reaparecieron, ¿ya? La gracia de lo que ella tenía es que estaba llena de anotaciones al margen, ¿ya? Y que además contenía una de las sesiones que fue sesión secreta, ¿ya? Pero bueno, ella me dice que era un material que ella siempre había considerado que debía desarrollarse, que debía denunciarse, porque no se había agotado, digamos, con el término de la investigación de la Cámara, sino que esto seguía adelante y estaba presente y nadie se daba cuenta, y que ella en algún momento había pensado que este era un trabajo que debía hacer su hijo, José Manuel Parada, que evidentemente luego de su asesinato se había frustrado esta intención que ella tenía, y que como ya estaba vieja, ya se estaba muriendo, necesitaba delegarle esta tarea a alguien y había pensado en mí y me decía, te estoy pasando una mochila con piedras porque esta cuestión es muy complicada y aparte que me está chantajeando moralmente, ¿no? Porque si me dice que es algo que ella pensaba entregarle a su hijo para que lo hiciera, yo no José podía... Manuel, además, perdona, sociólogo. Sociólogo, a claro, propósito. Claro, Sí. entonces era una tremenda carga moral, ¿ya? Y me entrega
una caja, pero repleta de papeles, ¿ya? Y yo, por supuesto, me comprometo con ella a hacerlo, me llevo la caja a la casa, la abro, empiezo a ver los papeles viejos, amarillentos, con unos elásticos que se resquebrajaban, o sea, terrible, desordenadísimo, sin ninguna lógica, digamos, de compaginación, y no entendí absolutamente nada, ¿ya? Y dije, bueno, pobre señora Maluenda, hasta aquí nomás llego, los guardé en una caja, los guardé en el closet, como muchos más papeles que uno va guardando, digamos, notas, algún día haré algo sobre esto, ¿no? Algún día lo leeré, a pesar de que sí le había echado una mirada, pero no había entendido. Y luego, con el paso de los años, me llegó a las manos un libro que me interesaba mucho a mí, por producto de las investigaciones que estaba haciendo, que se llama El contexto de la burbuja forzada, digamos, y es como nosotros vivimos dentro de ciertas burbujas manipuladas, burbujas de pensamiento, ¿no? Que juramos que nuestro libre albedrío está ahí, ¿no? Juramos que nosotros tomamos ciertas decisiones políticas, de consumo, de relaciones, de entender el mundo, pero hay ciertas fuerzas que van de una manera u otra empujando esta burbuja en distintas direcciones, pero nosotros creemos que vivimos ahí y que compartimos esta burbuja con 1.000 millones de personas. Bueno, al leer esto como que algo me hizo clic. Dije, algo leí yo de esto y dije, la caja de Maluenda. Entonces ahí empecé a ordenar todos estos papeles. Y aquí viene el tema de la novela, porque era un tema, como estaba planteado, era una investigación de la Cámara de Diputados, un plan del cual no había mucho registro, no había registro, digamos, en Internet, uno se ponía a buscar y no encuentra nada, ¿ya? Perdón, ¿este es el primer libro que existe sobre el Plan Camelot? Como libro, sí, claro, sí. Entonces, si yo hacía una investigación periodística basándome en ese material, con lo poco además que pudiese encontrar, ¿no? Haciendo algunos cruces de contexto con otros materiales más actuales, y lo hacía con tono de investigación periodística, iba a quedar un ladrillo, ¿no? Iba a quedar algo muy complejo de entender, tan complejo de entender como para mí lo fue, Exacto. ¿no? Y iba a ser, mira, digámoslo claramente, iba a ser una lata, ¿ya? Pero el trasfondo de todo esto era muy interesante. Entonces, cuando empecé a desarrollar la idea y a darle vuelta, me di cuenta inmediatamente que esto era una novela de espionaje, una novela de no ficción, donde todo lo que yo dijera era lo que podría haber dicho en una investigación periodística, pero yo quería, como el proceso de investigación fue tan complejo y tan largo, y además muy entretenido, ¿no? Dije, bueno, voy a invitar al lector a que acompañe a esta persona que está haciendo la investigación y que vaya aprendiendo y vaya dándose cuenta de las cosas que están sucediendo, de lo que está ahí en esos materiales, que lo vaya haciendo junto conmigo como investigador, ¿ya? Pero como es una novela, no me quería poner yo a mí mismo de personaje, ¿no? Y en el fondo lo único que hice fue cambiar el nombre, ¿ya? Y algunas circunstancias biográficas. Pero sí, claro, es un alter ego. Y lo bonito, que lo que a mí me entusiasmó, era cómo en la medida, cada vez que yo iba descubriendo algo, dándome cuenta de algo, era este personaje el que lo descubría y que además era el lector el que lo descubría, ¿no? Entonces, esa fue la decisión que tomé. Y luego, yo te diría que más o menos 3/4 partes del libro es la investigación sobre el Plan Camelot en concreto que ocurrió, sí, ¿no? Y el otro cuarto es ya las proyecciones de esto hasta el día de hoy. Y lo increíble de esto es que el libro y la investigación se va ratificando día con día. Es decir, no me equivoqué, lamentablemente. Sí, exactamente. Es un libro que de alguna manera no solo está vigente, sino que es pertinente también su lectura luego de esta segunda administración de Donald Trump, que en realidad nos tiene muy preocupados y sorprendidos por el nivel ya de locura, de profundización justamente de este tipo de planes. Federico Hellstrom, que es el protagonista principal, ¿no?, que decíamos tu alter ego en esta novela de no ficción, parte el libro con un formato que me parece interesante, que es una carta, ¿no? A propósito de lo que tú hablabas recién, de esta manipulación y de este constante control que hay en esto que llamamos la burbuja, el contexto forzado. Y es una carta que le escribe a la vez a otro periodista. Yo fui parte de
de esa cifra que tú pones al final en voz de Hellstrom, de esas 40.000 búsquedas por segundo en Google, porque obviamente iba googleando todo el rato, y no sabía el nombre de este periodista, pero recordaba el caso y la película que se hizo de los Pentagon Papers, ¿no? Y aquí estamos hablando de Badikian, de este periodista también que destapó este caso relacionado con la guerra de Vietnam y Estados Unidos. Y acá es bien importante también aclarar un poco las figuras, porque tú hablabas cuáles son reales o no. Creo que otro protagónico, muy protagónico, que es como, comillas, el malo de la película, porque también es muy visual, está muy bien escrito tu libro, realmente es entretenido, a pesar del, más que a pesar, con todos los cruces de información y esta comunidad de inteligencia llena de siglas, que no sé yo, pero es Ugo Nutini. Ugo Nutini, italiano de ascendencia por el padre, con todo un tema ahí con el padre, pero él es chileno norteamericano y es como de alguna manera el gran traidor. Hablemos de esta figura, Ugo Nutini. Sí. Bueno, Ugo Nutini es un personaje real. Todo lo que él aparece haciendo en el libro es absolutamente real, ¿no? ¿Los perniles ahumados también? No, bueno, cuando lo hago comprarse un pernil o cuando lo hago caminar por la calle, evidentemente lo estoy... No, sí, es broma, da uno. Claro. No me sigan la corriente, ya. Sí. Hugo claro. Nutini, vamos Ugo con Nutini. Este personaje. Este personaje es un chileno que estudió, lo primero que hizo fue estudiar en la Academia Naval, digamos, en la Escuela de Marina aquí en Chile, estudió Ingeniería Naval, ¿ya? Se llevaba muy mal con su padre. Y la cosa es que de repente decidió emigrar a los Estados Unidos, ¿ya? Y seguir su carrera de ingeniero naval allá, ¿no? Porque él además tenía ciertas motivaciones o ciertos intereses sociológicos, antropológicos, ¿no? Entonces, desde chico. Porque vivía al lado de las comunidades mapuche. Exacto, ¿no? Cerca de Los Ángeles. Claro. Entonces él tenía este conflicto, digamos, entre esta ingeniería naval y su verdadera vocación, que era la sociología y la antropología. Entonces él emigra a los Estados Unidos para estudiar allá antropología. Es una persona muy canchera, que entra rápido con todo el mundo. Se produce la guerra de Corea y él sabe que aquellos que se enrolan en la Marina y en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para pelear fuera por los Estados Unidos reciben la nacionalidad, ¿no? Y resulta que él se enrola para pelear en la guerra de Corea y producto de su habilidad, digamos, para desarrollar teorías y análisis antropológico, él trabaja en un área muy, muy nueva, ¿ya? Y es tratar de entender al enemigo. El problema de los yanquis siempre ha sido que fuera de su frontera creen que todo el mundo es igual, ¿ya? Pero no entienden a su enemigo, no entendieron a los vietnamitas, por eso los vietnamitas les volaron la... ¿qué te digo? Eso mismo. O sea, no entienden nada. Entonces le encargan a él que trate de entender a los coreanos, trate de entender por dónde atacarlos finalmente, por dónde derrotarlos más allá de las armas, ¿no? Por dónde dominarlos, por dónde doblegarlos. Entonces él desarrolla una capacidad, digamos, militar, científica, teórica, muy particular. Y luego, cuando viene el desarrollo, digamos, de este plan, de este proyecto, él es uno de los miembros de son 33 científicos sociales, ¿no? A los cuales se les encomienda la misión de desarrollar un plan, un programa, un proyecto sociológico y antropológico que permita entender cómo funcionan las sociedades y cuál es... Ese es un carril, perdón, del plan Camelot, porque hay varios, esa es la parte académica, ¿no? Exactamente. Sí. En el fondo aquí la pregunta era qué potencial insurreccional existe en las distintas sociedades, cómo medir el potencial insurreccional, cómo contrarrestarlo y cómo hacer que las sociedades de los países extranjeros, las sociedades ajenas a los Estados Unidos, se sometan fácilmente a esta hegemonía, ¿no? O sea, era como la tarea. Y este es un departamento de la defensa, ¿no? Es decir, no es que estamos hablando de agencias que tienen que ver solamente con el área académica, sino que es un departamento de la defensa, es una agencia de inteligencia del Pentágono. Exacto, del Pentágono, sí. ¿no? Entonces estos 33 científicos que representan a distintas universidades y todos concentrados en la Universidad de Washington, que está muy vinculada, digamos, a las Fuerzas Armadas, desarrollan este proyecto, ¿no? Le ponen Camelot en honor al gestor, digamos, de la idea, ¿ya? Y lo necesitan poner a prueba. Porque primero hacen un primer intento en África y les queda la embarrada porque no entienden nada, por un lado, y aparte que África era demasiado complejo, estaban pasando demasiadas cosas, se les enredó la película y ahí de repente alguien que había tenido, Duncan, que había tenido experiencia en América Latina, dice, vámonos a un país que sea fácil de entender y que sea ordenadito,
¿ya? Y deciden venirse a Chile con el proyecto. Y Chile era la placa Petri para hacer el experimento perfecta. Era el experimento de control. Cuando tú, por ejemplo, cuando estás en el colegio y viste que uno hace la prueba esa que pone un poroto con algo mojado, uno en la ventana, el otro en un cajón, el otro por acá, y tiene ciertas capacidades de controlar el medio ambiente en el que se... Y ve que el poroto brota en un lado, brota blanco, brota verde, brota para arriba, brota para el lado. Bueno, Chile era la placa Petri perfecta, la que uno tiene ahí con control total, ¿ya? Que le pone agua cuando quiere, que le da luz cuando quiere, etc. Y todos los demás lugares eran estas placas Petri oscuras, los cajones. Entonces tú lo podías comparar con con Chile. Chile era controlable. Y además que era controlable y tenía ciertas contradicciones internas, porque después de Italia, en Chile existía el Partido Comunista más grande de Occidente. Exacto. ¿No? Eso es lo que dice Dangan, de hecho, en la justificación de por qué Chile. Claro, y dice, y tenemos un Partido Comunista gigante, pero un Partido Comunista legalista, parlamentarista, es un Partido Comunista absolutamente ajeno y contrario, digamos, al insurreccionalismo. Entonces no va a ser un problema, al revés, va a ser un Partido Comunista que va a aportar en la generación de las teorías que nosotros desarrollamos. Bueno, como este gallo Nutini es de origen chileno, dice, bueno, yo soy la persona indicada para implementar el plan en Chile. Y lo mandan para acá, se viene para acá. Y este plan debía insertarse en el nivel académico, ¿ya? ¿Seguimos por esa ruta? Bueno, ¿sí? Nutini, con su fachada de antropólogo y de sociólogo, llega a este país donde la sociología y la antropología están en pañales, ¿ya? Está en pañales en términos académicos, en términos formales, porque no hay una comunidad científica. Aquí en Chile todavía no se hablaba de las ciencias sociales. Exacto. ¿No? O sea, todavía no era considerada Estaba la católica ciencia. Y la Chile, básicamente, ¿no? Claro. Con sociología. Y eran departamentos, ni siquiera eran facultades. ¿No? Claro. Todavía estaban luchando, la comunidad científica social estaba luchando por ganarse el espacio en esta competencia con las ciencias duras, con las ciencias exactas. ¿No? Entonces necesitaban, digamos, fortalecerse, necesitaban dar pruebas de su eficiencia como ciencia, ¿no? Entonces llega este Nutini. Primero va a la Universidad Católica, ¿no? Donde el señor Ursúa, que era uno de los directores del departamento recién inaugurado de Sociología, y le ofrece la panacea, un programa que viene de las más prestigiosas universidades norteamericanas, a la cual invita a los académicos y a los estudiantes de la Universidad Católica a que participen en la elaboración en la aplicación de una serie de encuestas que luego, al ser desarrollada, al ser analizada, va a permitir un análisis completísimo de la situación sociológica de Chile. Con un presupuesto. Claro. Y el gallo le habían dicho que no hablara de presupuesto, pero el gallo se entusiasmó y dijo, tenemos $6 millones para hacerlo. $6 millones de ese entonces es como que hoy dijeran $1.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, dijera ahí, sí. Y chuta, entonces ahí la cagó. Es literalmente. Y además dice... Porque Nutini, el de la facultad, Ursúa le dice, oye, pero nosotros no tenemos la capacidad de canalizar esa plata. Sí, pero dice, no te preocupes, la universidad no va a estar... Y él le dice, claro, no es la universidad. Quiero a la gente. Yo quiero a la gente, vamos a contratar directamente. Entonces él le dice, no, porque me vaya a quebrar, a quebrar la facultad. Si la idea es que yo tener a esos... Exacto, esos profesionales. Y esto suena raro en el Departamento de Sociología y rechazan participar. Es la primera gran derrota de Nutini, ¿no? Luego regresa a Chile y lo intenta a través de la Universidad de Chile, ¿ya? Donde cacha que en realidad no tiene que dirigirse al Departamento de Sociología, sino que donde una persona que era el secretario general de la universidad y que era el indicado, ¿ya? Que es Álvaro Bunster. Exacto. ¿No? Álvaro Bunster, comunista, que además está rodeado, digamos, por un grupito de estrellas, jovencitos, ¿no? Que eran como la promesa de las leyes, de la abogacía. Lagos, Rimsky, Bianchi. Exactamente, Ricardo Lagos siendo como su joven estrella también, ¿no? Y llega a proponerles esto a ellos, ¿ya? Pero simultáneamente alguien les pasa el soplo desde una organización noruega. Oigan, ojo, que esta cuestión viene del Departamento de Defensa norteamericano. El efecto Galtung. El efecto Galtung, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Bunster y sus amigos? Se quedan callados, tratan de sacarle la mayor cantidad de información, pero no se oponen. Y no se oponen por una razón muy utilitaria, y es que están todos estudiando posgrado en los Estados Unidos, precisamente en aquellas universidades. Se dicen a sí mismos, si nosotros le ponemos el cascabel al gato, si nosotros denunciamos esta cuestión,
Lo que va a pasar es que vamos a cerrar todas las puertas de los estudios de posgrado y los financiamientos de las universidades norteamericanas a los proyectos de desarrollo que estamos haciendo nosotros acá, ¿ya? Entonces, priorizan por sus particulares intereses por encima de los particulares intereses, digamos, del bien nacional, ¿no? Porque aquí hay un proyecto de intervención y un proyecto de espionaje y se quedan callados, ¿no? Pero hay otras fuerzas de impugna, ¿no? Hay fuerzas de impugna de las distintas organizaciones de inteligencia. Nutini es sacado del mapa. Sí. ¿Ah? Declarado incluso posteriormente por Frey como persona non grata. Persona non grata en Chile, digamos, porque es la cabeza visible. Pero también es el que paga el pato. Es chivo expiatorio al final, claro, no sé. Entonces echamos a Nutini y con esto echamos a todas las agencias de inteligencia. No es así. Bueno, de hecho, Nutini termina siendo un mama en México. En México, sí. Profesor de la Universidad de la UNAM, profesor de antropología. Y allá él desarrolla una labor nefasta, ¿no? Que es lo que se llamaba las escuelas de verano. Y era que organizaba a todos los estudiantes de antropología y sociología y los hacía recorrer las comunidades indígenas mexicanas estudiando todo lo que había que estudiar para tener un trabajo de inteligencia profundo, ¿ya? Bueno, y él murió en México siendo un académico muy reconocido. Así lo cuenta Federico Hellstrom Sí. en Camelot, la novela de no ficción de nuestro invitado esta tarde acá en Frecuencia Literaria, Dauno Totoro Taulis. Vamos a la música, vamos a seguir conversando contigo para, por ejemplo, recordar esas encuestas que realizaban en las Fuerzas Armadas, ¿no? Algunas de las preguntas que ahí surgían y hablar también de cómo Camelot es parte de un engranaje que también está asociado, pero esto ya es como ficción o se recoge de la ficción con este relato breve de Asimov, ¿no? Llamado Multivac y todo lo que conocemos ahora con los algoritmos y este control también de nuestro comportamiento. ¿Vamos a la música? ¿Te gustan los prisioneros? Más o menos. Más o menos. A mí me encantan. Y a nuestro público también. Pues te lo voy a dedicar con todo cariño, Dauno. Vamos con Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. ¿Puedo confesar, Dauno, por qué no te gustan los prisioneros? Porque no es por los prisioneros, es la década de los 80, ¿no? La década de los 80 te duele mucho recordarla. O sea, no es que me duela, me produce un rechazo enorme, sobre todo porque todo lo que hicimos, todo lo que nos esforzamos, todo lo que sacrificamos durante los 80 para que después lleguen unos viejos de porquería y van a decirnos, siga participando, váyanse por su casa, y entonces todo este esfuerzo, toda esta potencia que había, ya me suena a tarro, ¿no? Y entonces por eso que los prisioneros me suenan a ese tarro. Porque te llevan claro, a ese sí, momento, o sea, sí. entre frustración y rabia. Claro, sí. A ver, de alguna manera Federico Hellstrom, este alter ego literario que está presente en Camelot, sí responde al encargo que le hace María Maluenda, ¿no? Y lo hace también gracias a un personaje que tú creaste, esto es pura ficción, que me parece fascinante, que tiene varios motes, ¿no? Tiene varias formas de denominarlo. Podemos llamarlo César Avendaño, posteriormente ahí hay un cambio de nombre real, ¿no? A propósito, digamos, por un tema de hacerse cargo de algo y sobrevivir y salvar a alguien, que es José Antinao, pero también era conocido en el Congreso como Dañito. Y no voy a decir la descripción de la sigla porque lo encuentro genial, pero Salvador Allende con su creatividad y humor le puso una sigla que él llevaba, digamos, como un nombre en la solapa con las letras CGSP. ¿Muy bien? Así Ya. es. ¿Cómo surge este personaje y por qué lo creas? ¿Para qué? Creo que es vital en Camelot. Es vital. Sí, es un personaje que en el fondo sin él toda la hilación de la novela se pierde, ¿ya? Él apareció como el Pepe Grillo diciendo, oye, yo tengo que estar aquí porque si no estoy, esta cuestión no funciona. Ya, pero la anotación al margen. O sea, por Exacto, ahí. por ahí. Leyendo las actas de la comisión investigadora, ¿ya? Hay una segunda lectura. Esa segunda lectura la hizo alguien, ¿ya? Alguien muy perspicaz, ¿ya? Alguien que anotaba al margen, ¿ya? sobre cada intervención y lograba descifrar todo lo que se escondía entre líneas. Alguien que tenía una mirada muy, muy específica y que lograba hacer la unión de cabos, ¿ya? Alguien que además tenía una mente de memoria fotográfica, ¿ah? Que podía referirse específicamente a cómo este diputado que dice esto, a la vez dijo esto y esto,
tiene estas y estas relaciones y por lo tanto uno puede dudar de esta declaración, etcétera. Entonces estaba lleno de anotaciones. Era al siempre, margen. perdona, la misma letra, mano, la misma sí. mano, ya. Era una letra que había que leerla con lupa, una letra muy chiquitita y muy ordenada. Yo dije, esto lo está haciendo alguien que tiene una capacidad, me sonó a Asperger. Ya, sí. ¿Ah? Y dije, es una persona que tiene, una mente digamos, prodigiosa. una especie como de savant, ¿no? Se llaman así, ¿no? Y me pareció este personaje, y él agarró junto con Hellstrom, agarró conmigo la rienda, y te juro, te lo prometo, que muchas veces él llevaba adelante la investigación y no era yo, ¿no? Él iba dando los pasos, y cada vez que yo me metía en internet a buscar documentos, mágicamente llegaba a las páginas y mágicamente llegaba al documento que yo necesitaba. Yo decía, aquí no. A propósito del subcapítulo Draft. Claro. Yo decía, no, acá hay alguien, un Pepe Grillo que se metió a investigar. Y efectivamente, entonces este personaje es clave, no solamente porque orienta, digamos, la investigación de Hellstrom, sino que además se le empieza a aparecer en el computador, se le empieza a aparecer, digamos, ¿no? adentro de sus propias investigaciones, sino que además me permite a mí ligar esta investigación de estos documentos, me permite ligarla con el algoritmo, me permite ligarla con el futuro, ¿no? A través de él yo logro saltar, digamos, hacia el desarrollo posterior que tuvo este plan, que no se cerró, que la comisión investigadora y el gobierno de Frey, que dieron por cerrado el tema, no fue así. Trataron también de convencer al mundo entero de que el plan Camelot ocurría solo en Chile. El Departamento de Estado norteamericano se disculpó y dijo que nunca más. Era una gran mentira porque incluso en Chile se estaba desarrollando por muchos canales, ¿ya? El canal que Nutini llevaba en la Universidad Católica y en la Universidad de Chile era uno, pero estaban funcionando simultáneamente este canal en el sector obrero, en el sector estudiantil, en el sector de las organizaciones sindicales, en las Fuerzas Armadas. Estaba funcionando de forma paralela, siguió hasta el final. Terminaron, ¿ya? Se analizaron los datos. Carmen Lazo creo que es la que dice eso al final. Carmen Lazo también plantea que en los sectores del feminismo criollo, digamos, también estaban involucrados en este estudio. De alguna manera este personaje, César Avendaño, que es creación tuya, tú le insuflas vida, pero está inspirado en justamente quien escribió esta mente prodigiosa y generosa que escribió todas estas anotaciones. Podríamos decir que también representa, no me gusta este término, pero ya, lo voy a usar, no se me ocurre otro, una suerte de héroe. Héroe oculto, si tú quieres, no reconocido, porque no sabemos si fue hombre o mujer, pero da lo mismo. Pensando en la época, uno sospecha que podría haber sido un hombre, y que de alguna manera es quien mueve todos los hilos y a partir, ¿no?, de este personaje inicial, Nimbus, que tú dices que estaba siendo buscado por Estados Unidos hace más de 30 años. Porque la matemática también está muy presente. Hemos hablado de las llamadas ciencias blandas o ciencias sociales que estaban en pañales, como tú bien decías, en la década de los 60, y es donde se mueven todos estos personajes reales que están presentes en Camelot. Pero aquí las matemáticas, y a propósito luego de los algoritmos y esta imagen de la multivac está muy presente, que son las conclusiones a las que llega el personaje Federico Hellstrom. Hablemos un poco de eso. Ya, esto es clave porque hay un momento, digamos, en el desarrollo real, digamos, de todos estos planes y todos estos proyectos, en el que se da cuenta de que sin la vinculación, sin el entretejido de lo que se llaman las ciencias duras, las ciencias exactas, con estas ciencias sociales, esto no iba a avanzar. Piensa tú que estos proyectos de dominación se desarrollaban en aquella época con encuestas en papel, unos mamotretos así, con cientos y cientos de preguntas cruzadas, ¿no? Para verificar, digamos, la validez de la respuesta a las preguntas hacia otra pregunta un poco distinta, etcétera. Había que vencer una cosa muy, muy grave que hay en las encuestas, y es que muchas veces el encuestado siente como que está dando una prueba, ¿no? Entonces empieza a contestar pensando en qué es lo que le gustaría que el encuestador entonces trata de sacarse un 7 y muchas veces no dice lo que piensa de verdad. Exacto. Entonces hay que tener unas contrapreguntas, contrarrespuestas, etcétera. Bueno, se hacía papel. Entonces tú quieres entrevistar, por ejemplo, una muestra de 1.500 personas de un segmento para tener una idea de cómo funciona este segmento. Son 1.500 encuestas de 400 páginas cada una. Haces las encuestas a mano.
Luego juntas todo, imagínate, 1.500 mamotretos de 400 páginas que tienes que analizar pregunta por pregunta, llenar planillas. Estas planillas luego llegan a analistas. Estos analistas estudian las planillas, hacen gráficas a mano, todo esto a mano, con gráficas, qué sé yo. Luego se analizan y 4 años después tú tienes la respuesta. Es decir, cuando tú tienes finalmente el estudio terminado, han pasado 4 años, tienes una foto sociológica de hace 4 años, es decir, no te sirve para nada. Todo ha cambiado en 4 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace las matemáticas y las ciencias, sobre todo la ciencia cibernética, ¿ya? Y la ciencia estadística? Hacen que hasta el día de hoy, en el proceso de desarrollo, ¿ya? El día de hoy esas encuestas nosotros nos las hacemos personalmente, involuntariamente, agradablemente, ¿ah? Todos los días, segundo a segundo, estamos contestando una encuesta a través del uso de las aplicaciones en las que nos involucramos. Estamos entregando toda la información de nuestros gustos, todas las preguntas que nos hacían a través del papel, nosotros las estamos contestando gratis, ¿no? Y segundo a segundo, ¿no? Entonces y luego la capacidad de análisis. ¿Cómo se analiza esto? Esos son los algoritmos también, ¿no? ¿Cómo se analiza esto? Entonces, las respuestas a las preguntas son instantáneas, el análisis de estas respuestas son instantáneos y la modificación de los algoritmos que mueven tu burbuja son también instantáneos, ¿ya? Eso es Camelot. Ese es el desarrollo de Camelot. Partió con estos mamotretos y terminó en esta cuestión. Y para esto era imprescindible la conjunción, ¿no?, de las ciencias sociales, antropológicas, sociológicas, con las ciencias duras, matemáticas, sobre todo las matemáticas, y la cibernética. De hecho, antes de ir a la música, Dauno, estábamos hablando, yo planteé el tema también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y estas encuestas que después Federico Hellström se da cuenta que son incluso anteriores a que se destapara, se conociera a través del Congreso o la prensa o el diario El Siglo, y después vamos a hablar del rol de la prensa, sobre todo el Mercurio, era que no, en relación a Camelot. O sea, ya se venían haciendo estas encuestas dentro de las Fuerzas Armadas en Chile para ver esta fuerza insurreccional o qué es lo que harían las Fuerzas Armadas en una situación X, claro, previendo finalmente, lamentablemente, lo que sucedió el 11 de septiembre del 73. Hablemos de ese tipo de preguntas. Claro. Cada uno de los segmentos de la sociedad a los cuales se buscaba entender, ¿no es cierto?, tenía su particularidad y por lo tanto la encuesta era muy particular, muy definida respecto de ese sector. Entonces, por ejemplo, a los militares se les preguntaba, ¿considera usted que las Fuerzas Armadas son el garante de la moralidad y de la Constitución? Sí. ¿No? Y se preguntaba luego de forma distinta para que uno pudiera saberlo, ¿no? Entonces, la encuesta de las Fuerzas Armadas se hizo piola, pasó piola, se hizo a través de otros canales, era también parte del mismo plan. Todo es parte del mismo plan, porque finalmente, aunque no esté dentro del plan mismo en términos de su plantilla, de su planilla, confluyen después finalmente en un mismo análisis, ¿no? Academia de Guerra, un señor llamado Pinochet. Augusto Pinochet fue el encargado de la Academia de Guerra de recopilar, o sea, de despachar las encuestas y luego de recopilarla, envolverla y enviarla. Todas las encuestas se analizaban en los Estados Unidos, ¿ya? Incluso aquellas encuestas que Nutini quería que hicieran los estudiantes de posgrado y los profesores, no se iban a analizar acá. Se iban a hacer las encuestas, enviar a Estados Unidos y todo el análisis se hacía en estas corporaciones de inteligencia en los Estados Unidos, ¿no? Con las Fuerzas Armadas se hizo. Y se hizo con las Fuerzas Armadas chilenas, peruanas, argentinas, uruguayas, brasileñas, de Mozambique, de todo tiene su Bután. Respectivo nombre, ¿no? Claro. Camelot era... Camelot es el genérico. Ya, ¿no? Pero las operaciones tenían sus respectivos nombres en los distintos lugares. Sí. Por ejemplo, en Argentina en general se llamaba Operación Miseria, ¿no? ¿No? En Colombia se llamaba Simpático. Le ponían un nombre así. ¿Pero acá también se llama Camelot o le pusieron también una operación particular? Lo que pasa es que en el documento que andaba trayendo Nutini, ¿sí?, la portadita, ¿sí?, decía Camelot, porque era el nombre genérico. Ya, entonces quedó así también. Y quedó así, entonces, bueno, y eso les sirvió a ellos mucho, porque lo que se denunció acá fue, existe el plan Camelot aplicado en Chile, ¿ya? Chile es el primer lugar donde esto se ejecuta para ver cómo funciona. Nosotros, los chilenos, lo descubrimos y salvamos al mundo. Exactamente. Eso fue lo que sucedió. A ver, Dauno, me imagino que tuviste que investigar mucho, ya no solo los documentos
estas actas del Congreso, sobre todo el año 65, si no me equivoco, Sí. Con esta comisión especial investigadora creada para entender lo que era este Plan Camelot y también denunciado básicamente también por Galtung. Y se me olvidó el nombre de pila de él, era sueco, ¿no? Sí, Sí, se me olvidó Johannes el nombre. Galtung. Ya, Galtung, porque todavía está ahí del efecto Galtung. Y todo lo que se empieza a mover, la democracia cristiana, estos jóvenes cientistas políticos, entre ellos tú bien recordabas a Ricardo Lagos. Y no nos olvidemos de la fundación del cura Poblete con Beckemans. Sí, Beckemans, que Sí. yo de hecho no sabía de la figura de Beckemans y que uno de los fundadores además claro, y la católica y sociología, Claro. y uno dice, hoy nuevamente un sacerdote ahí, y ahí estaba Roberto Poblete, de hecho lo anoté, de hecho. Bueno, para no perderme, tú recoges, digamos, y haces esta posta, me imagino también por un tema de afecto, primero a María Maluenda, pero también por lo que ha sido también tu vocación como escritor, como editor, ¿no? De denunciar estos planes. Pero no eran solamente estos documentos. O sea, me imagino que tuviste que investigar muchísimo más, hacer mucho más cruces y actualizar algo que sucedió, imagínate, hace ya 60 años, básicamente. Y cuyas ¿no? conclusiones eran muy limitadas. Exacto. Claro. ¿Cómo fue también? Porque hay esto como ¿viste esa serie alemana Dark? Sí. Ya, bueno, yo me sentí brillante Sí. por entenderla. Tú tuviste que hacer algo parecido, pero en vez del árbol genealógico era toda esta, comillas, que no es real, pero en el sentido de que no es una comunidad formal, pero esta comunidad de inteligencia donde todos se peleaban, además, ya no solo la CIA o la DIA, que es la defensa, bueno, y todo el tema del Pentágono, SORO, no sé qué, de investigación, research, una cantidad de siglas que uno decía, pero terrible, y que tú haces después una infografía que se agradece para explicar lo que está luego de estas más de 470 páginas, que son muy entretenidas de leer porque realmente es como que fuese una serie, que no lo es. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu trabajo de investigación? ¿Cómo ordenaste todas estas ideas? Gracias también a la figura, insisto, de Federico Hellström, que ayuda bastante. Pero ¿cómo fue tu proceso de investigación? Bueno, en el proceso de investigación de repente se produce como una especie como de vacío, ¿no? Cuando yo llego al final del entender, digamos, el proceso de investigación de la Cámara de Diputados, y hay un punto muy importante que es la sesión secreta, ¿no? La sesión secreta, la única secreta, ¿ya? Se supone que eran públicas, pero no eran públicas estas sesiones, ¿no? De hecho se guardaban. Sí. Y la secreta, se supone que en las sesiones secretas, las notas que se toman, porque es absurdo, se toman notas pero luego se rompen. Ah, en la que sí, Claro. o se quemaban o la cosita pica papel. Claro. En la sesión secreta que duró 20 minutos están presentes todos los presidentes de todos los partidos políticos de Chile, más el embajador de Estados Unidos, el agente de la DIA y representantes del Ministerio del Interior del Gobierno de Chile. Dicen, señores, hay acuerdo unánime, esto se acaba acá, nosotros todos vamos a firmar, digamos, un acuerdo en que estamos convencidos de que esto terminó, ¿ya? O sea, hay un acuerdo transversal político horrible, ¿ya? Bueno, y cuando esto termina con las disculpas de los Estados Unidos y se acaba esto, yo sé, por supuesto, con todo lo que había averiguado ya, que esto seguía en otros ámbitos, habían otras encuestas, esto estaba pasando con otras organizaciones, etcétera. Necesitaba ver a dónde había saltado esto, ¿ya? Y entonces me empiezo a encontrar con información muy interesante respecto de las corporaciones semi-privadas norteamericanas y luego de las corporaciones privadas de pensamiento, los think tanks gringos, ¿no? Y me doy cuenta, y esto es real, digamos, o sea, es un proceso de investigación, me doy cuenta de que todos aquellos conceptos que estaban detrás de la creación del Plan Camelot, luego de repente son tomados por las corporaciones de inteligencia, las corporaciones que alimentan a la inteligencia norteamericana, ¿ya? Que son las que hacen los procesos de análisis, ¿ya? Por ejemplo, la corporación RAND, ¿no? Que reúne a las lumbreras, a los máximos pensadores, digamos, del mundo, ¿no? En proyectos de análisis de todo tipo, desde sociológicos, químicos, toda la ciencia, etcétera. Ahí confluyen ahí. Entonces, esto deja de ser un proyecto del Estado norteamericano, deja de ser un proyecto propio del gobierno y se convierte en un proyecto de las grandes corporaciones y sobre todo de las grandes corporaciones, de los think tanks y de las grandes corporaciones tecnológicas.
Entonces es este mundo donde está la inteligencia por un lado y por otro lado las corporaciones tecnológicas que dan el sustrato para que esto se dispare, digamos, y es ahí donde esto engarza, esta investigación engarza los dos mundos, ¿no? El mundo antiguo del papel, que supone que termina en un punto, y logro hacer el clic, es una especie como de revelación que se produce de repente, ¿no? Una epifanía, ¿no? que dice, ¡hoy! Esto va por acá. Eureka. Eureka. Ahora, ¿qué te pasó a ti cuando en esta segunda administración de Donald Trump aparece como poder fáctico Elon Musk, más allá que después se pelearon y qué sé yo? Sí, que se pelearon más o menos, porque bueno, ahora más... Sí, por eso. Sí, él dijo que era un 80%, o sea, Trump dijo recién que era un 80% genio y un 20% que se equivocaba, digamos, se están abuenando de nuevo. Bueno, es la representación, digamos, de cómo el mundo corporativo, digamos, está presente no solamente financiando campañas como esta, sino que detrás de donde se elaboran las políticas públicas. O sea, evidencia mucho lo que tú estás contando de la parte final del libro. Claro, pero aquí, perdona, está Elon Musk, pero que es un monigote. O sea, aquí la empresa que está detrás de todo esto, la empresa tecnológica que está detrás de todo lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos, se llama Palantir, ¿ya? Busquen Palantir. ¿Ya? Es una cosa, pero siniestra, lo que está detrás de todo esto. Peter Thiel es la persona, Palantir es la empresa. ¿Ya? Palantir, además, ¿sabes lo que es la palabra Palantir? No, ni idea. Es esta piedra en la saga del Señor de los Anillos, no la vi. donde se ve el futuro. ¿Ya? Y se llama Palantir esta empresa, y esta empresa es la que le dice en tiempo real al gobierno de los Estados Unidos cuándo, dónde bombardear, por ejemplo. ¿Ya? Es la que tiene el control. Es la clarividencia de Camelot. Es la clarividencia de Camelot, ¿no? Exacto. Totalmente. Y que ordena que Excalibur les pague, golpea aquí. Exacto. No, sí, está todo muy bien pensado. En la parte también final, tú hablas ahí a propósito también de en la burbuja del contexto forzado, de cuál es el verdadero adversario para Estados Unidos con todos estos planes, ¿no? Que es aquellas personas que se mueven al borde de la burbuja, están al límite y que es lo que se podrían convertir finalmente en anónimos, ¿no? Y a propósito de estas huellas que vamos dejando gratuitamente, ya no solo, por supuesto, en nuestras búsquedas o interacciones en las redes sociales, fotos, detalles de lo que uno come, vive, el baño que uno va, todas esas tonteras que uno sube, toda la traza, ¿no? Que hay, las transacciones bancarias, ir al médico, todo lo que queda, pues en realidad queda todo. Y quería preguntarte, ¿qué te pasa a ti también como ciudadano? Porque cuesta comunicarse contigo porque no usas celular. Sí, bueno, yo creo que este afán por ser anónimo es absurdo, ¿no? O sea, en este momento en que hay reconocimiento facial, en que hay satélites mirándote de manera permanente y que además uno, quiéralo o no, aparece en la red, ya sea porque te saquen una foto. ¿Cómo le pasó a José Antina Nimbus, o Nimbus o César Avendaño? Claro, sí. O sea, el afán o la pretensión de ser un anónimo completo no existe. Pero si uno deja la menor cantidad de traza, ¿ya? El problema es que te convierte en un objeto de interés. ¿Ya? Igual, claro. Te convierte en un objeto de interés y se concentra, digamos, porque eres un outsider de la burbuja. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué? Claro. Y a lo mejor... ¿Qué escondes? Claro, a lo mejor no es tanto que sea una amenaza, digamos, en términos de que pueda romper la burbuja, sino que es un objeto de estudio. Mira qué interesante, cómo estos personajes están fuera. ¿Cómo podemos entenderlos? ¿Cuáles son los patrones y los efectos que nos permitirían llevarlos de nuevo, encarrilarlos nuevamente, ¿no? Pero yo creo que tenemos pocas herramientas, digamos, como ciudadanos, ¿no? Y yo te diría que, claro, cada uno tomará las medidas que estime conveniente. Ya en el caso mío es la convicción absoluta y sigo a pie juntilla, digamos, esta convicción absoluta de no dejarme gobernar, ¿ya? De no entregarle a ojos cerrados mi confianza ni mis derechos, ni mis obligaciones, ni mis convicciones a nadie. Ni a la red, ni a ninguna persona que intente manipular, digamos, de alguna forma, o representarme. A mí nadie me puede representar. Entonces ahí es cuando uno se empieza a mantener, digamos, en cierta condición de fidelidad a tu personalidad, ¿no? O sea, hay algo de César Avendaño en ti, no solo de Federico Hellstrom. El arte de desaparecer dentro de lo posible. Claro, exactamente. Dauno, este libro habla de
de la región, habla de Chile y tiene cercanía también familiar contigo, sobre todo por el vínculo con María Maluenda, que ya fallecía, pero que te deja este encargo y que tú cumples muy bien con un libro que, voy a decir entretenido, suena una palabra baladí, pero no lo es, pero es entretenido porque está muy bien escrito, muy bien editado por su propio dueño y realmente es muy interesante, pero preocupante igual por todo lo que se devela, ¿no? Pero hay un libro que me gustaría en los últimos minutos, antes y cerramos con esto Camelot y luego vamos todas las coordenadas porque creo que es un libro muy necesario, ideal también para leer en el verano donde contamos con más tiempo. Es un libro de cerca de 470 páginas, muy bien hilado, te toma de la mano para poder guiarte. Pero hay un libro acá que está más relacionado con tu familia de manera directa, que van a presentar pronto. Sí. Así que me gustaría que también en marzo te vamos a invitar para, ahí lo voy a leer con calma, en la nueva temporada de Frecuencia Literaria para hablar de la posibilidad de un vuelo infinito. Y solo quiero decir que es muy linda tu abuela materna, la actriz Inés Moreno, que es impresionante cómo te pareces a ella. Hablemos de este libro, ¿de qué se trata? Términos generales. Claro, o sea, uno podría decir que lata leer la historia de los abuelos de una persona, ¿no? Ah, no, yo fascinada. pero en el fondo está... Hay gente que podría decir claro, eso, sí. Pero es que en el fondo no es solamente la historia de estos dos personajes, que son Inés Moreno y Roberto Tauli, esta pareja que son mis abuelos. Maternos. Él es un misterio, él no existe, de hecho no hay ningún registro de su existencia, no hay acta de nacimiento, no hay acta de función, no hay ningún documento. Sí, yo fui a la Fuerza Aérea. Piloto de guerra. Piloto de guerra que supuestamente murió en acto de servicio en el 44, en la Fuerza Aérea no tenía ni idea, habían dicho, la tradición, digamos, familiar, que él está enterrado por acto de servicio en el mausoleo de la Fuerza Aérea, no está en el mausoleo de la Fuerza Aérea, en la Fuerza Aérea no tienen ni idea quién es este señor, era un piloto de guerra especializado que se formó con la US Navy, con los marines en Estados Unidos. Pero el chileno, sí. Además de eso, era jefe de las tropas de asalto del movimiento nazista chileno. Es un personaje muy extraño, muy complejo, que desapareció del mapa. Entonces todo esto es la búsqueda de este abuelo. Y como no lo puedo encontrar porque no hay trazas, ¿ya? Porque como él no dejó huella, ¿no? Y hay muy pocos datos, muy pocas fotos sueltas de él, ¿ya? Yo me propongo entonces, si no puedo encontrarlo, lo tengo que inventar, ¿ya? Y lo invento a partir de la poca información que tengo y de la época, ¿ya? Entonces es un libro que habla de cómo se construye la historia familiar. Exacto. De cualquier familia. ¿Qué es la memoria familiar? Está construida por mitos, está construida por detalles y muchas veces está construida por mentiras, omisiones. O por llenar vacíos. Entonces esta es la construcción de una historia familiar que puede ser la de cualquiera, pero con la particularidad de que el personaje es a todo dar. El personaje no, pero obvio. Claro. Y Inés Moreno, actriz chilena que estuvo dentro de las primeras megaproducciones del cine chileno. ¿Cuánto tú reconstruyes a partir de los testimonios o las palabras de tu abuela? No sé cuál fue la relación con tu abuela. Yo tenía una muy buena relación con mi abuela y déjame decirte que mi abuela prohibió a mi abuelo. ¿Prohibió? Mi mamá y su hermana, que eran muy chiquititas cuando en el 44, nunca más escucharon hablar de él. Ella lo obliteró, borró, agarró todas sus cosas y las quemó. Arrancó todas las páginas de los álbumes de fotos donde él aparecía y los quemó. Les prohibió pronunciar su nombre, ¿ya? Ella lo borró del mapa. ¿Qué sabía ella? ¿Cuál fue su rabia? No tengo idea, ¿ya? Pero ella nunca habló de él. ¿Y tú eres el primero de la familia Taulis, o sea, de tu rama materna, que se hace cargo de este vacío? Yo soy el primero que se hace cargo de este vacío una vez que murió mi madre y empecé yo a escudriñar en las cosas que había dejado. Para mí siempre fue un misterio este señor, ¿no? Un señor que murió a los 33 años, ¿sí? O sea, que desapareció a los 33 años, ¿no? Y yo me hice cargo, digamos, un poco... Ay, me dieron ganas de leerlo, al tiro. Sí. Ya, pero lo voy a dejar para marzo o más bien en el verano, porque en marzo te quiero entrevistar por este libro. ¿Ya se presentó? No, este se presenta el día... mañana. ¿Mañana? ¿14? Mañana 14, ¿ya? En Villavicencio, en el Living. En el Living, perfecto. ¿Y otro lanzamiento que tienes o presentación, más bien hoy en el Museo de la Memoria? Sí, Cuéntanos, a la invitación da uno. Sí. Este es un libro de Germán Carrasco, es la historia de son varios casos que ocurrieron todos en la zona de Temuco, ¿ya? Después del golpe. Son casos, pero terribles, de asesinatos de dirigentes de la zona.
ejecutados por los aviadores de la base aérea Maquehue y por militares del regimiento Tucapel en coordinación con civiles de la zona, ¿ya? Y en particular se aborda el caso Polvorín, ¿ah? Un montaje espantoso, tan espantoso como el caso Huracán. Pensé en ese, claro, sí. En el que se fusiló a un montón de cabros jóvenes acusándolos de haber volado el polvorín de guerra del regimiento Tucapel, cosa que fue absolutamente falsa, ¿no? Y ese libro es fundamental, se presenta hoy a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria. Y va a cantar ¿sí? El Tata Barahona. Ah, Tata, queridísimo de nuestra radio, hay que decirlo, ¿eh? Y fiel auditor del programa Línea 1 que co-conduzco con Alejandro Villa. Siempre me está escribiendo el Tata. Camelot, que es el libro que nos ha convocado esta tarde acá en Frecuencia Literaria, de Dauno Totorotaulis. Realmente es una joya de libro, muy bien escrito, muy entretenido. Yo tengo un tío, perdón la referencia, tengo un tío sociólogo de la Católica, dentro de los primeros, justamente estudiaba en esa época ahí, entonces le dije, mira, aquí ubicas todos los nombres, mucha gente conocía y no sé cuánto también él supo, ¿no? En ese minuto del plan Camelot, cuando salió en la prensa, que no alcanzamos a hablar para variar del rol de Mercurio, que ya sabemos que ya Estados Unidos era lo mejor de lo mejor cuando se estaba debatiendo y discutiendo esto en el Congreso a través de la Comisión Especial, ya hablando de las inversiones, de las ayudas y que no sé qué, bueno, en fin, un clásico en realidad del Mercurio. Solo lamentablemente mi tío lee el Mercurio todos los días hasta el día de hoy, nada que hacer. Muchas gracias, Dauno Totor, y felicitaciones por el libro, tremendo libro. Gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos dejando hecha la invitación para un nuevo capítulo todavía de esta temporada 2025, aunque estemos en el 2026, de Frecuencia Literaria, siempre a partir de las 5 de la tarde. Chao.